¿Recuerdan a Ricardo, el joven emprendedor que tenía su compañía de videojuegos generados con inteligencia artificial? De él estábamos platicando en el episodio pasado y para ponerlos nuevamente en contexto, les vamos a recordar que Ricardo formó una compañía con sus amigos y todo parecía marchar bastante bien por el auge que estaba teniendo la inteligencia artificial a inicios de este 2023. Hasta que en marzo, específicamente el día 29, apareció en todos los portales de tecnología una carta abierta publicada por Elon Musk, que en resumidas cuentas decía: hacemos un llamado a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausen inmediatamente durante al menos 6 meses el entrenamiento de los sistemas de IA más potentes que GPT-4. Esta pausa debe ser pública y verificable e incluir a todos los actores clave. Si tal pausa no es posible pronto, los gobiernos deberían intervenir e instituir una suspensión. Y debido a esa repentina preocupación, Luisa, expresada por este señor Elon Musk, es que realizamos un episodio especial sobre la inteligencia artificial dividido en 2 partes. Y no porque nos preocupe precisamente este señor Elon Musk, sino porque, esta repentina preocupación. En la primera parte ya hablamos sobre los beneficios que ha aportado en la actualidad la inteligencia artificial. Una de sus mayores contribuciones más inmediatas que recordemos para toda la humanidad fue el logro de la vacuna del COVID-19. Pero bueno, también tocamos el tema del peligro que podría implicar su automatización y así tal cual llegar a despojarnos de diferentes fuentes de trabajo, quitarnos la chamba. Hablamos también de sus sesgos y los riesgos que pueden significar al momento de programar y el por qué es importante que los algoritmos puedan desarrollarse en el lugar, en función de cada población que lo necesite, para evitar sesgos culturales, sesgos de género y otro tipo de sesgos que pueden ser discriminatorios. Así es que para esta segunda parte, para este episodio número 2, vamos a hablar sobre límites que son indispensables que sean establecidos hacia la inteligencia artificial, por lo que el tema se va a poner, creo, muy interesante. Vamos a preguntarnos lo siguiente todos juntos: ¿quién debe poner estas reglas? Para conocer la respuesta, vamos retomando el tema. Virtualia. El lado B del futuro. Pero regresemos a la carta abierta firmada por Elon Musk y otros especialistas. Oigan, deberíamos de decir los otros especialistas, porque nomás este señor, ¿verdad? Pero hasta bueno, los eso, nombramos. Hasta en eso se quiere aprovechar. En la que pedían hacer una pausa de por lo menos 6 meses en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque sí hay que decir que va volando, ¿no? Cuando te das cuenta ya hay otra empresa, hay otras aplicaciones que, o sea, el desarrollo está siendo muy rápido. Vertiginoso. Y pareciera que lo que desató todo esto fue lo contrario. No se ha declarado que alguna autoridad obligue a frenarla y las compañías sigan compitiendo por más novedades, su publicidad en todas partes, y ya se empieza a utilizar de manera peligrosa. Incluso ya han utilizado esta inteligencia artificial, por ejemplo, en un pueblito de España, para tomar fotos de niñas, de chicas menores de edad, para mostrarlas desnudas, cuando realmente nunca había sucedido. Cosa que, exacto, que no había sucedido. sucedido. No es que nunca había sucedido, pero ahora no con hay una herramienta artificial más fácil para hacerlo, ¿no? Exacto, y la pregunta es cuál es el límite, hasta dónde todo esto puede llegar, cuáles son esos riesgos, y todo esto pues apunta a posibilidades infinitas. Una carta pues se queda en una carta, ¿no? Pero hay que ver si es nada más esta carta como para decir: estoy expiando mis pecados, quiero quitarme culpas, o ver qué es lo que sucede. 新闻现场演播大厅都能看见我的身影，我可以与你对话，你的每一个反馈都会让我提升自己。 ¿Qué es esto que estamos escuchando? Mira, esto es un ejemplo de lo que viene y que, pues sí, parece sacado de una película de ciencia ficción, de una historia de ciencia ficción. Pero en marzo de este 2023 se presentó por primera vez en la vida real a la nueva conductora de noticias. Su nombre es Ren Xiaorong y colabora en People's Daily, el medio de comunicación estatal chino.
lo que pone la piel así como de gallinita, de que se trata de una conductora virtual. Y fíjate, ¿te acuerdas? Había una película, ¿te acuerdas? Creo que era Simone. Sí, claro, ¿te acuerdas, la no? actriz. De esta conductora. Pues ya llegamos, que era una película como de ciencia ficción, y ya llegamos a ese punto. Y ahora incluso ya nos ofrecen en los medios de comunicación, en la radio y la televisión, ya se acercan a ti para decirte, ay, te ofrezco inteligencia artificial para que ya no tengas conductores, para Hombre, que gracias. ya no tengas al periodista Un abrazo, conduciendo. gracias. Tú y yo somos... Así, órale, gracias, prescindible. Gracias, prescindibles. Pero mira, que esto es bien interesante porque Ren Xiaorong, que era este personaje o esta mujer, por así decirlo, diseñada por inteligencia artificial, también tenía un tinte político, porque era así como en su momento, y sigue ocurriendo este tema de la carrera espacial, ¿no? De a ver quién llega más rápido a hacer la mejor nave. Si Rusia, China, Estados Unidos, lo mismo está ocurriendo con la inteligencia artificial. Y poner este modelo, por así decirlo, o este prototipo de miren cómo ya tenemos una conductora de noticias, era de una u otra manera también como, no quiero decirlo tan coloquial, pero lo voy a hacer, como cantarle un tiro a los diseñadores de otros países de decir, miren, aquí ya hicimos esto. ¿Ustedes qué van a hacer? Empieza a ver como un exceso, ¿no? Es decir, esto, que te pongan a un presentador de noticias con inteligencia artificial, pues no sé qué tanto va a poder discernir de determinada información. ¿Cómo va a decir esa información? Los moderadores de contenido como Google, como Facebook, Meta, ¿no? Que utiliza inteligencia artificial para decidir qué discurso es válido para su red o cuál no. A lo mejor el sistema va a llegar a tener ese criterio, pero no la conciencia, Aleida. Lo importante es la conciencia. Una cosa es a lo mejor un lector de noticias y otra es ya comentarles, meter el sabor político, el sabor económico, el cultural, que eso es un quehacer del que yo no conozco mucho, pero tú sí mucho, que son los comunicadores de la radio, que nos invitan a la reflexión, a estar estructurando sobre alguna temática actual, pasado o futura, como es este caso de esta conversación. Pues le agradecemos muchísimo a Eric Huesca por presentarnos un panorama muy consciente, más alentador. La clave o el límite están justamente en esta maravilla humana que es la conciencia, Leida. Cuando hablamos de programas de computación, de software, de inteligencia artificial, siempre estamos pensando en los geeks, ¿no? En un ingeniero que está aquí todo el día en la computadora, pero la verdad es que esto de la inteligencia artificial nos muestra que tiene que ser un trabajo multidisciplinario. O sea, tienen que estar filósofos, antropólogas, en fin. Pero una parte que me parece que es centralísima y la inteligencia artificial, precisamente por los usos que puede tener, su parte ahí, digamos, un corazón que está ahí, es la ética. Algo de lo que nos hemos olvidado durante muchas décadas en el mundo mundial, pero la verdad es que lo ético no quiere decir lo moralín, ojo, no, sino que tiene que ver entre el actuar que es para el bien o para superar, para ser mejores personas humanas o utilizar ciertas cosas para fines maquiavélicos, por ejemplo. Y digamos, me parece que ha habido iniciativas que me parecen muy interesantes gubernamentales, donde el énfasis están poniendo precisamente en eso, en los comités de ética para la utilización de este tipo de tecnologías. Y pues esto es muy importante pensando que la inteligencia no es una cuestión de México, no es una cuestión de unos cuantos países, es una cuestión mundial. La UNESCO ha planteado esta discusión. En su momento la Unión Europea pues también hizo un comité de ética, ¿no? Para ver qué iba a pasar, porque de verdad puede tener un impacto en los derechos humanos muy grande en muchos sentidos. Entonces, ahora creo que la Unión Europea ya quiere regular la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, Europa es quien ha tenido como más proactividad en decir, afecta a mi ciudadanía europea y yo tengo que protegerla, porque en el resto del mundo, ¿a quién acudimos? Tú estás poniendo, Aleida, el dedo en el renglón.
Y esto nos indica por qué tiene que cambiar el modelo de negocios. Porque al final del día, pues son tecnologías disruptivas, es la innovación. Pues no vas a controlar una innovación incipiente que está creciendo, pero al final del día, cualquier plataforma de las grandes plataformas que tenemos en la actualidad ya tiene más de 10 años en el mercado. Entonces ya no son tecnologías incipientes. Estas tecnologías pues han sido informadas por cuestiones geopolíticas o comerciales, pero no para proteger a los individuos, porque al final del día hay una competencia tecnológica mundial muy impresionante y ahora pues con la confrontación entre China y Estados Unidos, la guerra en Ucrania, pues es evidente que sobre todo las grandes potencias, que son las que desarrollan estas tecnologías, pues no ven el interés de imponer controles o de limitar a sus empresas. Pero yo te diría que esto está cambiando y lo hemos notado en la UNESCO, porque en la UNESCO en el 2021 nos costó mucho negociar la recomendación de la ética de la inteligencia artificial, pero justamente el llamado de la UNESCO fue, no puede ser un asunto comercial, ni puede ser un asunto geopolítico. Tiene que ser un asunto de derechos humanos. Fíjate que Gabriela comenta que el trabajo de la UNESCO consistió en una recomendación que puso en el centro los derechos humanos. Algo que hemos estado insistiendo en este podcast, ¿no? O sea, la tecnología por sí misma, pues sí, puede ser buena, pero realmente lo que tiene es una herramienta. Lo que debe de estar en el centro son los derechos humanos, los valores que nos hacen personas humanas. Más humanos. Este pacto civilizatorio del que hemos hablado en otros momentos, para que sean esos pactos, esa naturaleza humana la que rija la inteligencia artificial y no, como está sucediendo hasta ahora, el lucro, ¿no? Comercializar, ganar, sino que tendría que servirnos para algo más a esta humanidad. Porque al final también sucede, como le sucedió al papá británico, que su hija fue a Internet, le preguntó a Internet por una receta para suicidarse y se suicidó. ¿Quién es responsable? ¿A quién le alego yo al algoritmo? Pues no. Y entonces nuestra recomendación dice no. Siempre debe haber una persona, un humano, con la responsabilidad, porque en ese sentido tú no debilitas el Estado de Derecho que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos ha dado construirlo. Al final siempre tiene que haber un humano. Y ahí entra otra pregunta, ¿no? Y esa otra pregunta es lo que propuso la UNESCO, ¿coincide o no con el tema de la Unión Europea? Porque ahí entramos en otro debate. Lo que ellos decidieron es un poco distinto a lo que la UNESCO está promoviendo, porque nosotros promovemos una regulación general y luego, bueno, eso se aplicará dependiendo de los diferentes desarrollos. Lo que ellos decidieron es que iban a hacerlo con un enfoque basado en riesgos. Entonces, desarrollos que no sean considerados de alto impacto, déjalo pasar. Algunas otras desarrollos más importantes, con mayor disrupción, con mayor impacto, entonces eso sí, tienen que ir por una serie de chequeos que son mucho más rigurosos y más concienzudos. El tema es que apenas se aprobaron. Fíjate que hay una discusión global intensa, ¿eh? No está fácil, entre quienes que dicen que no hay que regular y entre quienes dicen, como la UNESCO, a ver, no es opción, ¿eh? Hay que regular, pero hay que saber cómo regular. ¿Tú dirías regular o no regular? Yo creo que hay que regular. No todo, tampoco, ¿no? Porque regular todo también se vuelve una cosa muy como un paquidermo artrítico, recordando a alguien, ¿no? Pero la verdad es que tampoco puedes dejarlo tan a la libre, porque son un puñado de empresas que manejan todo esto y que su objetivo es netamente comercial y que es legítimo y es legal, pero también los estados deben de tener herramientas para que cuando se violen los derechos humanos por parte de estos particulares, nosotros nos podamos defender y tengamos instancias de justicia para poder acceder a la reparación del daño o incluso, mejor todavía,
prevenir cualquier daño. Yo te quiero plantear esto y tú me dices si es una locura. Y ahorita vamos con la discusión Unión Europea-UNESCO, pero justo, para mí un poco la reflexión o el símil que haría con la inteligencia artificial sería como los impuestos, por ejemplo. Si está muy descabellado me dicen, pero todos pagamos, o en teoría deberíamos de pagar impuestos, y eso de una manera u otra se regresa a la sociedad y se regula de una u otra manera para que todos tengamos una educación pública, obras ganancia públicas. Pareja, entre comillas, sí, en términos servicios, de recursos, ¿no? Nosotros somos los datos y la información que alimenta los algoritmos y no estamos recibiendo un bienestar, no quiero decir emocional, psicológico, pero también lo sumaría a cambio de lo que estamos dándole a estos algoritmos y a estas muy pocas empresas. Y yo por eso diría, si nosotros realmente estamos construyendo o somos parte de la construcción de la inteligencia artificial, ¿por qué no estamos protegidos de lo que podría ocurrir? Porque no es todavía un tema público, de la agenda pública. O sea, necesitamos que la gente empiece más a involucrarse en estas discusiones, porque si no parece que estamos hablando 10 loquitos o loquitas, ¿no? Sino que necesitamos que se involucre la sociedad en su conjunto. Y fíjate, vamos a escuchar cómo ve Gabriela Ramos de la UNESCO el futuro de la inteligencia artificial. Y entonces yo creo que en su sabiduría los europeos, yo te aseguro que no hubieran aprobado la distribución del ChatGPT si hubieran tenido estas reglas. Pareciera que la inteligencia artificial es como una bolita de nieve que poco a poco va creciendo y de la que todavía, la verdad, no alcanzamos a vislumbrar hasta dónde va a llegar. No, la verdad que no, y eso genera pues incertidumbre, pero también expectativa. Son como sentimientos encontrados, ¿no? Así es. Pero lo que sí creo que debe de suceder es que debemos de tener conciencia de que es un tema que nos involucra a todas las personas de este planeta. O sea, así es. No nada más a los ingenieros, no nada más a las empresas, no nada más a los estados, involucra a los gobiernos, claro, a las organizaciones, a las personas, porque va a tocar nuestra vida cotidiana en las pequeñitas y en las grandes cosas. Así que hay que informarnos para utilizarla de manera responsable, pero también para exigir políticas normativas que nos protejan y que estas herramientas sean utilizadas lo mejor posible. Y quién sabe, ¿no? Quizá muy pronto podamos encontrar una segunda carta en la que ya hayan despejado esas dudas sobre los muchos riesgos de la inteligencia artificial. Y Ricardo, esa persona imaginaria con la que empezábamos el episodio, de la que hablábamos en la introducción, con todos sus amigos, ya pueda seguir desarrollando sus videojuegos sin temor de que quien termine siendo jugada sea la humanidad. Aunque soy una inteligencia artificial y no tengo una historia personal como los seres humanos, puedo darte información sobre mi creación y desarrollo. Fui creada por OpenAI, una empresa de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco. Mi entrenamiento se basa en un vasto conjunto de datos de texto en diversos idiomas y dominios, que incluyen libros, artículos de noticias, sitios web y muchas otras fuentes en línea. Aprendí a generar respuestas y a comprender el lenguaje natural a partir de este entrenamiento masivo. Mi objetivo es ayudarte y proporcionar información relevante y útil en una amplia variedad de temas. Sin embargo, ten en cuenta que aunque intento brindar respuestas precisas, siempre es importante verificar la información y consultar fuentes adicionales cuando sea necesario. ¿Tú qué le pedirías a una inteligencia artificial? A ver, Aleida, ¿tú qué le pedirías? Yo le pediría a una inteligencia artificial que nos ayude a acortar las desigualdades, a hacer un mundo más justo y sobre todo le pediría que nos ayudara a ser más humanos. ¡Ah, qué belleza! Ya que digo, ya nada, vámonos de aquí. Yo creo que lo único que le pediría a la inteligencia artificial es que sea una herramienta y no sea una suplente o invasora de las labores de la humanidad para que podamos convivir, porque de que se va a quedar, se va a quedar. Y bueno, como el tema es más amplio, decidimos dedicarle un episodio completo a esos usos de la inteligencia artificial y los impactos e implicaciones que está teniendo en la educación.
Eso y más en el siguiente episodio, así que no se lo pierdan, por favor. Mil gracias a Gabriela Ramos, Eric Huesca, Javier Juárez y Matías Carlson. En este episodio de Virtualia participamos Ariadna Báez, Marta Aguilar, Jesús González, Hernán Nájera, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph y sus servidoras Aleida Calleja y Luisa Iglesias. Hasta el próximo... Virtualia. El lado B del futuro. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.